noches. Les damos la bienvenida a toda la audiencia en línea y a todos los que están presentes a este programa que estamos lanzando para el 2025, un antes y un después. Esta idea ha nacido en el corazón de los pastores y, como dice la Biblia, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Entonces, este programa se trata de escuchar testimonios y hacer preguntas a los miembros de nuestra iglesia y saber un poquito más de ellos. Para este lanzamiento tenemos a nuestro invitado principal, del cual surgió esta idea, y queremos que nos profundice y salude a todo el mundo acerca de cómo nació un antes y un después, la idea. Gracias, hermana Isabel. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Soy el pastor Timoteo Rodríguez y estoy muy contento de estar aquí siendo entrevistado en este programa, un antes y un después. Algo que nació hace ratos, primero que todo en el corazón del Padre, y que Dios puso a sentir en nosotros. Queríamos tener un canal de YouTube para poder alcanzar más almas. Usted sabe que ese tema, un antes y un después, tiene una profundidad tremenda. Cada uno de nosotros, y quizás los que me ven, han tenido un antes, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, experimentamos un después. Entonces esto a mí me impactó, porque yo siempre he querido que Cristo sea glorificado a través de las personas, en conociéndole su pasado y su nueva vida en Cristo Jesús. Y eso surgió en un pensamiento que tuve, una prédica que escuché, y dije: quiero hacer un programa, un antes y un después. Se lo presenté a los hijos, se lo lancé a varias personas, y bueno, todo en el tiempo de Dios es perfecto. Y aquí estamos, hermana Isabel, y gracias por tenerme en este programa, que usted es la presentadora. Gracias, pastor. Esta iglesia, esta idea es genial. Bueno, para romper el hielo, vamos a comenzar preguntándote por un versículo favorito que haya impactado tu vida en este caminar. Isaías 61. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz. Y este versículo es uno de mis favoritos, y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque habla de que de una manera u otra nosotros vamos a tener una caída, vamos a tener un momento débil y podemos caer. Pero me gusta lo que dice Dios allí en Isaías 61. Yo conozco tu situación, y Él mismo te dice: levántate. Entonces, para que Él te diga levántate, es porque estás caído o has caído, o estás en una situación que quizás estás sintiéndote ya vencido. Y Dios dice: levántate, porque sobre ti viene mi luz y voy a resplandecer sobre tu vida. Por eso es uno de mis favoritos, y tengo muchos favoritos, pero este es uno que me llama la atención, hermana Isabel. Gracias por preguntarme. Este versículo está perfecto para este programa de un antes y después, porque muestra que a veces estamos caídos y volvemos a renacer. Wow. Bueno, entonces, para comenzar, ¿cómo era la forma de vivir antes de que Dios llegara a su vida, de que Dios tocara su corazón? Como brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Yo quería ser el primero en este programa, hermana Isabel, porque quiero que esto se extienda. Queremos tener invitados de otros países. Queremos que muchos de los hijos, los miembros de Casa Betel, se animen a hablar de dónde Dios los sacó, como la hermana Marisa lo hizo esta noche. Y en parte, ¿no? Así que mi antes, yo nací en El Salvador y emigré a Nueva York a los 10 años.
Y mi antes, la mayoría del tiempo fue en la ciudad de Nueva York. Si usted ha escuchado de la vida en Nueva York, es una vida agitada, es una vida donde no hay, discúlpeme, por favor, tener en la puerta a alguien. Es un lugar muy hermoso para visitar, pero es muy rápida la vida. Y yo crecí allí, hermana Isabel, y allí, como mi hermana que está presente, mi mamá, mi hermano que estaba por allí, yo tenía un estilo de vida diferente a la que tengo hoy. Me gustaba mucho el fútbol y me gustaba mucho las discos. Me gustaba mucho andar con mis amistades en ese jangueo que le llaman los jóvenes hoy en día. Y mi vida antes era esa, ¿no? Que yo era una persona que se me había puesto ese temor de Dios por mis abuelos que eran muy católicos, que en paz descansen, y luego mis padres. Y éramos bien religiosos, por decirlo así. En El Salvador, llegando a este país, empezamos a apartarnos más de Dios. Dejamos de ir a la iglesia católica, dejamos de siquiera buscar aquello, aunque teníamos unas creencias que ya usted sabe que nosotros, como hemos vuelto a nacer de nuevo, no las tenemos. Pero nos apartamos de Dios y empezó aquella persecución en nuestra propia casa. Somos 7 hermanos y ya usted se imagina en esa casa cómo era unos hijos que desobedecían a Dios, y si desobedecíamos a Dios, desobedecíamos a nuestros padres. Y nuestras vidas se volvieron oscuras. ¿Por qué oscuras? Éramos buenas personas, teníamos un buen corazón, pero hacíamos cosas muy pecaminosas, muy oscuras, que a Dios no le agradan. Entonces, ese es en parte mi antes en Nueva York, es parte de mi vida, que tenía un ego, un orgullo. Yo era muy arrogante, era muy egoísta. Yo siempre quería el número 10. Y el número 10 siempre significa que tú eres el mejor jugador. Yo no sabía que tenía ese tipo de orgullo dentro de mí, pero lo tenía. Así que mi antes era explosivo, era una persona que rapidito se perdía el control, rapidito decía malas palabras. Entonces eso era un mundo bien oscuro que no estoy, ¿cómo se dice? Proud, no estoy orgulloso de eso, no me siento bien contarlo, pero esa era mi vida antes de Cristo, hermana Isabel. Muy interesante, porque creo que muchos de nosotros, es importante contar cómo éramos para que mucha gente de pronto se sienta también relacionada, y así también aprender y decir, los que todavía no han sido transformados con Cristo, que hay posibilidades de una transformación, y los que ya también han sido transformados, es como vamos a contar eso, porque es parte de nuestra historia y es parte del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Y hablando de eso, ¿cómo fue que llegó a los pies de Cristo? ¿Cómo ocurrió eso? Yo sé que Dios siempre me ha llamado, siempre me ha llamado, me llamaba, en su manera se me revelaba, pero yo no entendía. Y surgió que a través de mi transcurso de mi vida, tenía una pareja y nos separamos. Tuvimos una hija y resulta que cuando nos separamos me dolió mucho, porque yo amo la familia y por eso siempre busco pelear por las familias. Pero eso me partió, me dolió, me metió en depresión, me metió en una manera que usted ha escuchado un dicho que dice que un clavo saca otro clavo. O sea, me metía para poder ver si sacaba mis penas. Nunca he bebido, nunca he fumado, así que no sé qué son las drogas, pero eso sí, quería llenar un vacío en mí que estaba ahí profundamente, que no había
no había cómo llenarlo. Entonces, cuando yo estoy atravesando esa situación bien difícil, se me cierran todas las puertas, Dios me estaba ya persiguiendo y entendí algo, que el pecado te alcanza. De tanto que uno peca y desobedece a Dios, de una manera Dios te va a alcanzar. Y Dios me alcanzó a mí, el pecado me alcanzó, pero Dios estaba ahí para esperándome. Y es así como yo me vengo de Nueva York, porque ya separado de mi hija, yo quería estar cerca de ella. Y mi hija estaba aquí con su mamá, estacionada en una base allá en Ellicott City. Y yo me vine para querer estar cerca de mi hija. No me importó el trabajo, no tenía. Yo dije, voy a irme, no sé para dónde voy, qué voy a hacer, pero yo quiero estar cerca de mi hija. Entonces, sin darme cuenta que Dios estaba haciendo como hizo con Abraham, me tuvo que sacar de mi entorno, es donde yo crecí 25 años estando en el mismo círculo. Dijo, yo tengo que sacar a Timoteo antes que sea muy tarde. Y esa fue la excusa. Vengo a Maryland y una hermana que es la ex esposa de mi primo Joel, Fátima, me invitó y me dijo, yo estoy yendo a una iglesia, ¿quieres ir conmigo? Y como yo venía bien sensible, venía bien quebrantado, venía bien herido, bien depresionado, le dije, vamos. Y me llevó, y estaba una mujer predicando llamada Diana Mendiola. Y en eso entonces, cuando todavía era Pentecostés que predicaba, ella estaba predicando y yo llego y yo sentí una cosa que me revolvía mi interior, mi estómago, sentía que me sudaba. Y bueno, era una experiencia que no había tenido anteriormente. Y yo, ¿por qué le digo esto? Porque de jóvenes, nosotros con mis hermanos íbamos a una iglesia evangélica. Pero en ese entonces, como quizás muchos jóvenes vienen a la iglesia, no ponen atención, simplemente vienen por venir, o otros vienen por hembras. Así era yo. Yo iba por una muchacha que me recuerdo, nada me recuerdo. Solo sé que había escuela dominical, pero no me recuerdo nada, porque yo iba por carne. Y déjeme decirle que eso me costó. Entonces, así ella me invita y empiezo a asistir y empiezo a enamorarme y a querer más. Y era una vez a la semana que tenían reunión, cada jueves. Yo decía, ¿cuándo va a llegar el jueves? ¿Cuándo va a llegar el jueves? Yo quiero ir otra vez. Pero mire esto curioso, como era cada jueves, y después de jueves, ¿qué viene? Viernes. Y después de viernes, ¿qué viene? Sábado. El fin de semana, hermano. Y ahí estaba la tentación. ¿Sabe qué hacía yo? El jueves yo lloraba en la presencia de Dios, echaba lágrimas y yo Señor, qué bueno, no sé quién eres, pero era algo bien rico que sentía. Pero el viernes, después del trabajo, nos íbamos con un primo que tengo que se llama Goyito. Trabajábamos juntos y nos íbamos en el carro rentado, en el mío. Íbamos de regreso a Nueva York. Por allá tenía una novia. Nos íbamos a la disco, viernes, sábado. Y como había que trabajar lunes, el domingo veníamos bien adormitados para empezar a trabajar lunes, martes, miércoles y ya venía jueves. ¿Sabe para dónde iba? Para la iglesia. Allá volví a llorar y 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 a echar lágrimas y todo con la palabra que a mi esposa no le gusta que diga, me salía de las narices, todo eso. ¿Y sabe qué? De tanto que ese año Dios me dijo así, Timoteo, Timoteo, de labios para afuera me has conocido, pero ahora me vas a conocer desde tu corazón, porque me voy a meter en todos tus asuntos. Y me dijo, un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y sabe qué dije yo? Yo no quiero ser una persona de doble ánimo para mi Dios. Yo no quiero tener un pie adentro y un pie afuera. Y me metí en lleno
Así es como vine a los pies de Cristo. Esta historia me recuerda a un pastor que estaba predicando que decía que los dos iban al mismo gimnasio, pero no se veían igual. Y él decía, los dos venimos a la iglesia y muchos de acá no estamos en el mismo nivel, porque el venir a la iglesia justifica las acciones de afuera. En cambio, hay personas que el venir a la iglesia la lleva afuera también, la vive a diario. Y entonces esa es la diferencia de tener a Jesucristo y llevarlo con uno, o ir al gimnasio y comer bien, o justificar mis acciones porque hoy fui al gimnasio. Pues es como una metáfora. Bueno, y ahora para hablar después de que ya Jesucristo tocó el corazón, ¿cómo podemos decir que su vida diario o su vida ahorita que Cristo ha tocado y ha cambiado tantas cosas? Bueno, mi vida cambió totalmente a 180 grados. Dejé de ser aquella persona que era antes para servir a Cristo. Mi vida ha sido en Cristo un aprendizaje que me ha marcado para poder mantenerme aún más fiel con Él. Mi vida ahora es muy diferente porque mi relación con mi esposa, con mi familia, no es como era antes. En Cristo todo cambia. Y yo puedo decir que los últimos 19 años han sido maravillosos caminando con Cristo, porque yo meditaba el otro día. Yo no me levanto diciendo malas palabras, no me levanto con un deseo de querer tener otra mujer, no me levanto con un deseo de querer ir a la disco, no me levanto con un deseo de que hoy voy a golpear a alguien o herir a alguien para obtener mi bendición. No me levanto diciendo hoy voy a hacer un mal para poder tener riquezas. Hay gente que sin Cristo se levantan pensando qué maldad van a hacer. Y yo puedo decirle que me acuesto en paz, me levanto en paz, me levanto con Dios. Así que mi caminar ahora es muy diferente. Las bendiciones de Dios, dice la palabra, que no agregan tristeza, sino que traen felicidad, traen paz. Yes. Así es. Bueno, y también sabemos que en este caminar tampoco es fácil. Entonces es bueno también mencionar cuáles han sido de pronto los desafíos más grandes en este caminar con Cristo. He tenido muchos desafíos, pero ¿sabe qué? Aquí le voy a abrir mi corazón un poco y es un poco triste. Yo no puedo decir, hermana Isabel, que yo he tenido desafíos tan grandes que yo he querido correrme y dejar a Dios. No puedo decir que yo he tenido cosas extremadamente fuertes para que me hagan tambalear y dejar a mi Cristo. No puedo decir eso. Pero sí, uno de los desafíos más grandes como hijo de Dios, como servidor, ha sido el no poder compartir con mi hija. Creo que esa parte, uno dice a veces, Señor, yo te sirvo fielmente. Señor, yo ayudo a mucha gente, oro por la gente. Y a veces uno dice, ¿y por qué no haces esa obra? Son preguntas que nos hacemos todos. ¿Por qué no? Es tan fácil para ti, Señor. Solo tienes que hacer esto. Solo tienes que soltar la palabra. Y he aprendido, hija, que en este caminar uno
se va a encontrar con muchos desafíos, pero que hay unos que te marcan y te hacen meditar, y a veces hasta quieren traer un poquito de tristeza. Y quizás al no compartir con mi hija como debía de ser, eso me ha como afectado. Pero hay algo que he aprendido, que por un momento puedo pensar en eso, pero es como que Dios es tan hermoso, tan bueno, que rapidito me cambia mi pensar, me cambia mi tristeza, me cambia. Es como que, y a veces me siento hasta mal, que a veces hasta se me olvida. Y paso semanas, meses que ni me recuerdo. Y es decir, qué mal padre. No es eso. No es eso. Es que Dios tiene una manera de actuar. Yo siempre oro por mi hija, siempre la bendigo, siempre le voy a creer a Dios, como decíamos hoy, y estoy parado en esa palabra. Pero uno de mis desafíos en sirviendo a Dios ha sido ese, que quizás no puedo ser ese padre, especialmente ahora en Cristo. Uno quiere hacer todas las cosas diferentes. Veo a las niñas agarrar la bandera, quisiera que agarre la bandera. Entonces creo que muchos padres son así también, pero para mí ha sido eso. Pero Dios nunca me ha dejado. Una vez me dijo, en dónde estuviera más segura tu hija, ¿en tus manos o en mis manos? Y yo le dije, en tus manos, Señor. Así que me dijo, no te preocupes. Yo creo que esa es la mejor respuesta, porque a veces nos toca confiar tanto en Dios que nosotros nos tenemos que hacer a un lado. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo nos puedes contar a todos cómo se ha manifestado Dios en diferentes aspectos de la vida, en la familia? Wow. Dios me ha sorprendido en diversas maneras, tanto como en lo personal, ministerial. Dios me dio una palabra que me llevaría a las naciones, y yo ni entendía esa palabra, pero Él la manifestó a través de mi obediencia y mi fidelidad. Él la manifestó y me ha llevado como a 6 naciones ya. Está Honduras, Colombia, Guatemala. Bueno, El Salvador, soy de El Salvador, pero fuimos con mi esposa este verano que pasó. Estuve en Argentina y Panamá. Entonces como 5 o 6 naciones. Este año que viene esperamos ir a Indonesia. Esperamos también ir, estamos planificando ir, bueno, Colombia fuimos, pero sí, creo que hay otra nación que queremos visitar. Pero sí, poco a poco vamos avanzando. Entonces Dios se ha manifestado en mi familia, Dios se ha manifestado en mis finanzas, Dios se ha manifestado en mi ministerio. En muchas maneras se ha manifestado. Me ha dado sabiduría, me ha dado pasión, me ha dado un conocimiento, me ha dado un porqué de vivir cada día. Amén. Él se ha manifestado. Amén. Un propósito. Bueno, para muchos que hemos entregado la vida a Jesús, yo creo que muchas veces nos hacemos esta pregunta, y más para los que somos pues más nuevos. Si en su familia todos son cristianos, y si no, ¿cómo se maneja la situación? Ahorita acabamos de pasar las Navidades, ya viene el Año Nuevo, y así cuando se reúnen en familia, ¿cómo se maneja? Bueno, como ustedes ven y saben que mi esposa y yo pasamos la mayoría del tiempo aquí con ustedes, pero sí tenemos familia. Dios nos permitió, pues, número 1, me permitió ganarme a mi mamá, que está presente. Luego, después de ganármela a ella, nos ganamos a mi hermana Lili, que está presente, para Cristo. Y así poco a poco, no todos están convertidos, no todos
le sirven a Dios. Estamos orando por eso. Estamos esperando la manifestación de esa promesa. Y pues puedo decir que Jesús dijo: ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ustedes que están aquí presentes y los que me escuchan, si están en nuestras vidas, usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted es mi familia. Por eso es que quizás muchas veces pasamos más tiempo con la familia de la iglesia que con nuestras propias familias. Qué cosa, ¿no? No quiere decir que yo los echo de menos o que los dejo a un lado. No, son mi familia. Mi familia siempre va a ser mi familia. Si algo me sucede, ellos están por mí. Y yo creo que lo mismo puedo decir de usted y de su familia. Pero hay algo que no puede romperse, que somos sangre. Entonces, como somos sangre, siempre estamos pendientes de uno al otro. Nos llamamos, aunque quizás pasan semanas o meses, pero nos escribimos, tenemos un grupo donde nos comunicamos. Ya no es como antes que nos reuníamos bastante. Pero mire qué curioso lo que acabo de decir. Entonces, como tenemos la sangre, somos hermanos. A mis padres, a mis hermanos, tenemos la sangre. Pero ¿qué nos une a nosotros? Aquella sangre que fue derramada. Así es. Entonces esa sangre es la que ahora como hijos, como hermanos en la fe, nos une. Amén. Entonces usted puede ver, ¿no? Que qué bonito, ¿no? Mi familia sigue siendo mi familia. Estamos atentos uno por el otro. Pero ahora yo tengo esta familia. Y mientras estamos aquí, esta familia es muy especial. Así es, así es. Bueno, esta pregunta es más que todo como la gente que está de pronto en línea, porque todos los que estamos aquí vemos la importancia de congregarnos. Pero muchas personas piensan que no es necesario una iglesia. ¿Crees que es importante tener una iglesia, tener padres espirituales que nos guíen en este caminar con Dios? Mi éxito ha sido ese. Yo siempre he sido leal, fiel, en donde Dios me ha plantado. Hace como 2 domingos yo prediqué: florece donde Dios te ha plantado. Y una de mis virtudes ha sido exactamente esa. Yo he siempre dado fruto donde Dios me ha plantado. Y siempre fui fiel dentro de esa congregación donde Dios me llevó, que les compartí antes. Yo era leal, 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 leal. A pesar de todas las cosas que sucedían, yo siempre fui fiel y leal. Y eso siempre me ayudó. Cuando paso a conocer a mi padre espiritual y mi madre espiritual, la familia Peterson de Panamá, yo sigo esa misma línea de lealtad. A pesar de, yo siempre fui leal. Entonces, ahí le respondo a su pregunta. Fui fiel a la iglesia donde Dios me llevó, aunque el diablo quiso sacarme, aunque los mismos hermanos se volvieron en contra dentro, aunque pasaron muchas cosas, yo siempre permanecí fiel en esa iglesia, porque estaba conociendo aquel Dios fiel. Y luego sí, me di cuenta que necesitaba formación, necesitaba que alguien me guiara, porque era nuevo en esto, porque yo necesitaba aprender. Entonces, una persona que no se deja formar o guiar va a llegar lejos por sus talentos, sus dones, pero tarde que temprano se va a dar en la frente, porque no tuvo ese fundamento de formación, de aprendizaje. Es en esa parte allí, yo puedo decir, lo que me están escuchando, fue muy fuerte para mí, porque yo recibí un trato de formación bien dura. Dura. ¿Y sabe por qué? Porque mi carácter era así, duro. Entonces, para eso Dios tuvo que de verdad traer el martillo y decir: Timoteo, voy a ser un obrero de ti que va a ser honorable a mi nombre, y por eso tengo que romperte. Yo me recuerdo que una vez mi padre espiritual me dijo: tú eres el huevo y yo soy la piedra, tú vienes contra mí, te vas a romper.
Así me lo dijo. Y dicho hecho, habían tratos que yo decía, pero Señor, yo no he elegido esto. Y quería huir, quería salir corriendo. Pero Dios siempre me regresaba y me decía, quédate quieto y aprende. En otras palabras, lo que vivió Eliseo y Elías. Porque Elías tenía un carácter, pero Eliseo estaba recibiendo la formación y estaban conquistando la doble porción. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos conquistando. Y a veces nos salimos del propósito, del camino, de la formación, de la cobertura. Porque en la iglesia, dice la Biblia, no seas como otros que dejan el costumbre de congregarse. Entonces, congregarse es importante. Porque ahí donde tú aprendes, creces, ahí donde te desprecian, ahí donde te miran mal y Dios trata con tu carácter, ahí donde te levantan calumnias, ahí donde usted la carne batalla, pero ahí usted está siendo formado, ¿ve? Entonces los padres espirituales son importantes, porque Dios los pone en tu vida para que te ayuden. Así como usted es importante para Sofía, su hija, porque usted es su madre. Entonces usted le ayuda a ella a que camine, a que tome decisiones correctas, porque usted ya falló. Así son los padres espirituales. Ellos ya aprendieron mucho, fallaron, se pegaron en la frente y te dicen, hijo, quiero que aprenda para que llegue más allá. Así es. Y vamos finalizando. Y bueno, sí, ya está la última pregunta. Algo que quiera compartir, algún consejo o algo de la experiencia con Dios, con nuestra audiencia. Bueno, yo fui y sigo siendo un discípulo, un hijo espiritual, un servidor leal. Que esa palabra leal se grabe en tu corazón y tu mente. Cuando usted es leal a Dios, usted va a poder ser leal en donde Dios lo ponga, con quien Dios lo ponga, usted va a ser leal. Y hoy en día se ha perdido la lealtad. Cuando yo puedo confiarle mis llaves, mis camiones, mis tarjetas a alguien que me maneja mis camiones, es porque estoy viendo un tipo de lealtad. Cuando nosotros podemos confiarle la obra e irnos a predicar y alguien queda encargado, es porque estamos viendo la lealtad. Entonces Dios busca gente leal a su obra, a su llamado. Porque si somos leales a Dios, vamos a ser leal a la esposa, leal a su mamá, leal a su hermano, leal a su hermana en la fe, va a ser leal al líder, leal a los pastores, leal al altar, va a ser leal en todo aspecto. Así que los dejo con esa palabra. Sea leal a Dios, sea fiel a Dios. Porque cuando usted es fiel a Dios, déjeme decirle, usted va a encontrar recompensa tras recompensa tras recompensa. Séale fiel y Dios no te va a fallar. Vas a ver las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios cada mañana sobre tu vida por tu lealtad, tu fidelidad. Amén. Amén. Bueno, pastor, le damos muchas gracias por la entrevista, por todas las respuestas. Y no se pierdan el próximo programa, episodio. el próximo episodio. Sepa que